Esperamos que el tiempo de alabanza y adoración hayan sido de edificación para tu vida. Llegó el momento de escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para ti. Si esta transmisión está siendo de bendición para tu vida, compártela y no te desconectes. Regálele una sonrisa, no esté tan serio. Este es un día en el que Dios quiere hablarnos una palabra. No esté tan serio durante la prédica. Sabe que cuando nos toca predicar a uno, verlo tan serio nos desanima un poco a seguir con la prédica, pero regáleme una sonrisa, porque yo creo que después de la prédica tal vez no me van a querer sonreír muchos. Pero no se crea, vamos a compartir la palabra de Dios. Así, puesto sobre sus pies, acompáñenme a un versículo que está en Apocalipsis, capítulo 7, versículo 2. Y me dice amén cuando lo tenga. Apocalipsis 7, versículo 2. Lo leemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: vi también a otro ángel subiendo del nacimiento del sol, que tenía un sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes le fue concedido dañar la tierra y el mar, diciendo: no dañéis la tierra ni el mar ni los árboles, hasta que, ¿qué dice? Hasta que sellemos en la frente a los esclavos de nuestro Dios. Puede tomar su lugar, mi querido hermano. Que el Padre añada bendición a su palabra. Este versículo me habla acerca de la venida del Señor Jesucristo. Dice que antes de que viniera serían sellados en la frente. Me gusta el contraste de este versículo cuando dice que sellemos en la frente a los esclavos de nuestro Dios. Me recuerda la palabra que decía Pablo a los romanos, que decía: yo, Pablo, siendo esclavo de Jesucristo. ¿Qué significa? Que todo aquel que se despoja de sí mismo y se somete en autoridad a Dios, se vuelve un esclavo de Él. Y decía Pablo: soy esclavo de Jesucristo. Aquí dice: hasta que no sellemos en la frente a los que son esclavos del Señor. Quiero contarte, hermano, que a lo largo de la historia Dios ocupó sellos en la vida de los hombres. Buscó la forma de poner una marca en cada hombre, en cada mujer, para diferenciarlo del resto. Antiguamente los emperadores, los reyes, tenían un sello con el cual, cuando tenían que asegurar algún documento, tomaban su anillo, lo ponían en ese documento, y ese sello avalaba algo, que ese documento era genuino. Ese sello avalaba que esas palabras eran del emperador o del rey. De la misma manera, Dios ha buscado un sello para ponerle a los suyos, para diferenciar a los suyos de lo que es una copia a de lo que es genuino. Déjame darte un ejemplo. La Biblia habla de la falsa adoración. En Juan 4, Jesús, hablando de la adoración, dice que es tiempo que los adoradores, usted se lo sabe, que dice: adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué dice este versículo? Que hay adoración falsa que se puede levantar en cada creyente, que hay una adoración genuina, pero también hay una adoración falsa. Otro versículo que se me viene a la mente, cuando el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice: yo conozco tus obras y sé que en ti no hay una fe fingida. ¿Puede haber una fe fingida? Claro que sí. Puede haber personas que lleguen, dice la palabra, son lobos vestidos de ovejas. Puede haber fe fingida. Entonces yo puedo ver que a lo largo del tiempo Dios dijo: necesito poner un sello que avale a los que son mis esclavos. Acompáñame a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Quiero darte esta introducción para que me entiendas en el tema. El tema es más corto que la introducción, pero es importante. Dice 2 de Timoteo 2:19: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor, ¿qué dice? A los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Podemos ver lo que leímos en Apocalipsis, que se les fue puesto un sello en la frente. ¿Sabes que esta forma de actuar de Dios es tan importante que en el inicio de la Biblia inicia poniendo un sello en un hombre, y en el final del Apocalipsis sigue poniendo sellos en los que son suyos? Déjame darte un ejemplo. El primer ejemplo que tengo
Es en la Biblia, en el Génesis, me platica de un hombre que se llamaba Caín. ¿Cuántos han oído esa historia, verdad? Lo podemos ver aquí atrás. Un hombre que celaba a su hermano porque sus obras eran malas, pero las de Abel eran buenas. Cierto día, ambos levantaron una ofrenda al Señor, pero una fue oída y la otra fue despreciada. Entonces dice la Biblia que Caín, teniendo maldad en su corazón, actuó en contra de su hermano y lo mató. ¿Qué quiero contarte con esta historia? Podemos ver un sello que puso Dios en este hombre llamado Caín, porque después de matar a su hermano llegó Dios y le dijo: ¿dónde está tu hermano? Y le dijo: ¿seré yo su nana para estar cuidando de él? Y le dijo: la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Dios castiga a Caín y lo destierra, lo exilia. Y vean lo que le dice en Génesis 4, versículo 15. Lo ven en la pantalla, dice: Caín temía por su vida porque decía: me has desterrado, me has echado, pero allá afuera habrá quien quiera matarme. Y le dice Dios: entonces el Señor le dijo: no será así, pues cualquiera que mate a Caín 7 veces sufrirá venganza. Dice: y él puso el Señor, ¿qué dice? Una señal sobre Caín para que cualquiera que lo hallase no lo matara. Podemos ver una señal que puso Dios en un hombre, una señal de protección que decía: aunque tú estés fuera de este lugar, aunque estés desterrado, nadie va a matarte, nadie va a atacarte. Déjame darte otro ejemplo de cómo Dios sella a los que son suyos, sella a los que son sus esclavos. No sé quién reconozca esta imagen que está acá atrás. Se ve como una moneda, ¿verdad? Bueno, la inscripción de en medio dice lo siguiente, déjese lo leo. Dice: santidad a Jehová. Déjame mostrarte otra imagen. Dice la Biblia que cuando Dios bajó a darle la ley a su pueblo, estaba el sacerdocio de Leví ofreciendo sacrificio a Dios. Y una de sus ordenanzas de Dios fue la siguiente. En Éxodo 28:36 dice: harás también una lámina de oro puro y grabarás en ella, como la grabarás en un sello que diga: santidad. ¿A quién dice? Santidad al Señor, santidad a Jehová. Dice: y estará sobre la frente de Aarón, y Aarón quitará la iniquidad de las cosas sagradas que los hijos de Israel consagren en todas sus ofrendas santas. Y la lámina estará siempre sobre, ¿dónde dice? Sobre su frente, para que sean aceptadas delante del Señor. Una vez más vemos Dios ocupando el sello en la frente de un hombre, ocupándolo en Aarón, el sacerdote. ¿Qué quiero decirte? Dios sigue ocupando el sello en las personas. ¿Te acuerdas para qué? Para separar lo genuino y separarlo de lo falso. Este sello me puede simbolizar. No te olvides que ahora el sacerdocio ya no es aquel de que solo puede entrar una vez al lugar santísimo. Ya no es aquel sacerdocio que si estabas en pecado morías al entrar a la presencia de Dios. Es un sacerdocio de gracia, donde dice la Biblia que todos somos, ¿qué dice? Reyes y sacerdotes para tu Dios. Quiero que sepas que este sello de santidad a Jehová debe morar en cada nosotros, en cada uno, por el nuevo sacerdocio. Entonces, con estos dos ejemplos, he visto cómo Dios ha ocupado el sello en la frente para simbolizar algo. ¿Quiénes son los suyos? Y hoy Dios quiere hablarnos de un sello importante, una señal importante en la frente. Y el título que le puse a este tema es señal de plenitud. Una plenitud que Dios quiere poner en nuestras frentes. Puedo ver esta imagen aquí simbolizando una señal en la frente de un hombre. Dios quiere marcar su plenitud en tu frente. Déjame compartirte más acerca de esto. Acompáñame a Ezequiel capítulo 9. Saben que cuando me toca predicar, me toca leer o me gusta leer muchos versículos, porque es importante ver lo que dice la palabra de Dios a nuestras vidas. Yo puedo decirle muchas cosas, pero qué mejor si leemos su palabra. Y me dice amén cuando lo tenga. Ezequiel 9.
Amén, muy bien. Esta historia habla acerca de un profeta llamado Ezequiel, un profeta que resurgió cuando el pueblo babilónico estaba conquistando el pueblo de Judá. Israel ya había sido conquistado por los asirios, y ve lo que dice el Señor. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima de un querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová a un varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Versículo 4 dice: y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, pon en medio de Jerusalén y ponles, ¿qué dice? Una señal en la frente, pero no a cualquier persona, dice, ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas, ¿qué dice? Las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros les dijo, oyéndolo yo, decía Ezequiel: pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a jóvenes, a viejos, a jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero todo aquel que sobre el cual hubiere señal, no os acerquéis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y les dijo: contaminad la casa y llenad los atrios de muertos. Salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Versículo 8 dice: aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije: oh Señor Jehová, destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén. Y me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues haré yo: mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Versículo 11 dice: y he aquí que el varón vestido de lino que tenía el tintero a su cintura respondió una palabra diciendo: he hecho todo lo que, ¿qué dice? Todo lo que me mandaste, todo lo que me has ordenado. Esta historia me habla acerca de una palabra que Dios da al profeta Ezequiel, y le dice: la maldad de este pueblo es tan grande que he decidido destruirlo. Pero le recalca algo y le dice: pero no a todos los que están en ese lugar, porque hay un grupo selecto, hay un remanente que lo vas a ver con un sello en la frente, un sello que te va a decir que no lo toques, que no lo mates. Y quiero decirte, hermano, que en este tiempo podemos ver cómo en el mundo, afuera de la iglesia, podemos ver mucha destrucción, mucha iniquidad. Podemos ver que los tiempos, como lo decía Lucas, los tiempos que vienen son malos. Y si tú y yo nos dejamos guiar por esa corriente, podemos ser de aquellos que salgan afectados. Pero Dios le dijo a este profeta: voy a enviar a un tintero, voy a enviar a alguien delante de la destrucción que marque a mi pueblo con una señal en la frente. Quiero recalcar el versículo 4 y lo vamos a volver a leer, porque yo leo esta palabra y puedo decir: ok, es una historia, ya pasó, es el Antiguo Testamento. Pero podemos ver, como dijimos al inicio, es una señal que Dios sigue ocupando en estos tiempos y a futuro, que son las señales en el hombre. Decía el versículo 4: y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen. Al yo leer la palabra señal, me puse a estudiar un poco más a fondo qué significa una señal. Y en una versión llamada Biblia textual dice:
Ponete en medio de Jerusalén y ponles una tab en las frentes. Entonces yo dije, ok, no fue una simple señal, fue una tab. Y como tú me pregunté, ¿y qué es una tab? Estudiando más adelante, la tab es la última de las letras del alfabeto hebreo. Dicen los rabinos, los conocedores de la ley, que esa palabra tab simboliza algo, simboliza la plenitud de Dios. Entonces cuando yo lograba unir todo esto, decía, ahora todo tiene sentido. Hay un remanente que se ha permanecido fiel en un lugar de destrucción, y cuando llegue el adversario no va a poder tocarlo. ¿Por qué? Porque Dios mandó a un tintero, que yo entiendo que es una figura del Espíritu Santo. Es aquel hombre que se encarga de hacer entender de pecado al mundo, para marcar una plenitud en su frente. Yo decía, ok, Dios, entiendo que tú pones una señal en el hombre, una señal de plenitud. Y me interesaba mucho esto y seguí investigando acerca de esta palabra que se llama tab. Y tengo aquí atrás una imagen de cómo era esa letra llamada tab. Yo cuando lo vi pensé lo mismo, dije, eso se parece mucho a un madero en el cual fue crucificado nuestro Señor. Entonces entendía, tal vez Ezequiel al ver esa marca no simbolizó gran cosa para él. Él decía, ok, veo que es la señal, es la última letra de nuestro alfabeto. Yo al verlo entendí que la gracia y la plenitud de Dios viene a través de Cristo, viene a través de su sacrificio. Y yo entendía y decía, letra tab es una señal que simboliza plenitud de Dios. ¿Qué quiero decirte con esto? ¿Cuántos recuerdan cuál fue la proclama profética este 2025? ¿Alguien recuerda? Tiempo de rompimiento y plenitud. Y tal vez tomemos por poco la proclama de un año, pero sabes que para un hombre que fue apóstol, que Dios le diera una proclama, significó horas de orar. Simboliza en qué vas a caminar todo ese año. Y yo al leer eso decía, y se me iluminaba más este pasaje, decía, un tiempo de rompimiento y un tiempo de plenitud. Puedo ver en esta palabra, en esta historia de Ezequiel, que hubo un pueblo que se atrevió al rompimiento. Hubo un pueblo que dijo, yo no voy a dejarme guiar por lo que este mundo dice, por las corrientes del enemigo. Y ese rompimiento, ¿sabes qué significó para ellos? Decía que clamaban, decía que oraban, decía que gemían por todo lo que pasaba en ese lugar, de toda la abominación, de toda la maldad. Y yo decía, ellos hicieron un rompimiento, y ese rompimiento les dio algo, les dio una plenitud. Les dio que Dios dijera, envío a mi Espíritu Santo, envío al tintero a marcarlos en la frente en plenitud. Ahora yo quiero, y aquí va a empezar nuestro tema, tiempo de rompimiento. Dios quiere que tengamos rompimiento, que salgamos de nuestro estado de confort, que rompas todo aquello que te impide buscar a Dios verdaderamente. Y eso va a traer una recompensa que se llama plenitud. Entonces quiero compartirte, y aquí empieza el tema, ¿qué podemos lograr nosotros o por qué es importante tener la señal de plenitud en nuestra frente, en nuestra vida? Acompáñame a Efesios versículo 19, capítulo 3, 19, y me dices amén cuando tú lo tengas. En lo que lo buscas, hemos visto la importancia de que Dios ocupa poner señales en la frente de los suyos, de sus esclavos, de los que se someten a su autoridad. Efesios capítulo 3 versículos 19 dice, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis, ¿qué dice? Para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Me gusta este versículo porque no dice, hasta que seas medio lleno, hasta que sientas un poco su presencia, hasta que sientas que Dios te está hablando. Recalca, llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y yo entendía, ok, plenitud también significa llenura.
Plenitud significa hasta que sobrellene, aunque abunde, que sea derramado, que sobrepase. Entonces yo entiendo que la señal de plenitud en el hombre es porque Él quiere llenarte. ¿Llenarte de qué? Yo aquí tengo 2 puntos y vamos a empezar el tema. Llenarte del Espíritu de Dios y llenarte en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? No esté tan serio, digan amén. Pablo, me impresiona Pablo, ¿sabes por qué? No lo dice la Biblia, pero yo creo que ese hombre tenía un sello de plenitud en su frente, porque él estaba lleno del Espíritu de Dios. Dice la Biblia que él se dejaba dirigir por Dios. En todos sus viajes misioneros, él le preguntaba al Espíritu, ¿qué he de hacer? Y dice que en muchos lugares el Espíritu le decía, ve y predica. Pero en otros, dice Pablo, el Espíritu me impidió entrar a tal ciudad a predicar. ¿Sabes por qué? Porque ese hombre se dejaba dirigir por el Espíritu Santo. Ese hombre se dejó llenar por el Espíritu Santo. Pero no solamente eso. Pablo, aparte de dejarse dirigir por el Espíritu, ¿sabes qué hacía? Tenía su mirada fija en Cristo Jesús. Tanto así que les decía a sus discípulos, les decía a la iglesia, imitadme a mí en lo que yo imito a Cristo. ¿Qué seguridad tiene ese hombre o tuvo ese hombre para decir, si tú me imitas a mí, vas a estar imitando a Cristo? ¿Sabes qué entiendo yo de ese hombre? Ese hombre tenía llenura del Espíritu de Dios y tenía llenura de Cristo Jesús dentro de él. ¿No te gustaría a ti tener llenura del Espíritu Santo? ¿No te gustaría decir, yo estoy siguiendo a Cristo, veo y sigo cuáles son su caminar que Él me dejó? Entonces, ¿para qué queremos ser sellados de la plenitud de Dios? Para ser llenados del Espíritu Santo y para ser llenados de Cristo Jesús. Amén, muy bien. El primer punto para llenarnos del Espíritu Santo, acompáñame a Efesios, versículo 1, versículo 13, dice, me dice amén cuando ya lo tenga. Primeramente, quiero decirte que cuando el Cristo Jesús se fue, dijo, les voy a dejar una promesa, les voy a dejar un sello que los va a marcar el resto de su vida, llamado Cristo Jesús. Ve lo que dice Efesios 1:13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados ¿con qué dice? Con el Espíritu Santo de la promesa, que nos ha dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En el momento en el que tú y yo, cierto día, confesaste a Cristo, tú recibiste una promesa. Llegó el Espíritu Santo a marcarte con algo llamado Espíritu Santo. Pero hay algo que quiero recalcar, hermano, y es lo siguiente. Ese sello que te vino a marcar con el Espíritu Santo no significó que seas lleno del Espíritu Santo. Déjame explicártelo de otra manera. Llegó el Espíritu a marcarte, a hacerte nueva criatura, a cambiar tu vida de un reino de tinieblas a un reino de luz. Pero ese no fue el final del camino, fue el inicio del camino. Y sabes que mucha iglesia hoy en día piensa que en el momento de que adquieres al Espíritu Santo, ya terminó tu carrera. Es todo lo que necesitabas como creyente. Y no es así. Es el inicio de una comunión con el Espíritu Santo. Yo puedo ver a un Pablo que cuando el Espíritu Santo llegó a bautizarlo, empezó su caminar, empezó su ministerio, empezó sus viajes, sus prédicas. ¿Qué quiero decirte con esto? Hay que buscar no solamente el sello del Espíritu, sino la llenura del Espíritu Santo. Y para ilustrar un poco más esto, quiero leer Hechos capítulo 13. Antes de esto, ¿para cuántos soy yo su hermano? Amén. No se enoje conmigo de lo que le voy a decir. ¿A cuántos les gustaría ser lleno del Espíritu Santo? Amén. Gloria a Dios. ¿Tú crees que la llenura del Espíritu Santo puede llegar con una oración de 3 minutos?
¿Tú crees que una llenura del Espíritu Santo puede llegar por leer su palabra 2 minutos al día? Hay algo que a veces como predicadores mencionamos, y yo entiendo el punto, en verdad que lo entiendo, el decirle a alguien, tómate un tiempo, lea aunque sea 2, 3, 4, 5 versículos. Pero si me pongo a pensar un poco más detenidamente, los estoy condenando a ser unas personas secas espiritualmente, porque yo creo que la llenura del Espíritu Santo no llega con 1 minuto de oración. Tú puedes ver a todos los hombres de Dios, puedes ver a David, puedes ver al profeta Elías, Eliseo, a muchos hombres. ¿Tú crees que ellos fueron llenados de Dios por tener minutos de intimidad con Él? Yo puedo ver que no. Y déjame ilustrarte con esta historia de Hechos 13 para que me entiendas muy bien esto. Dice Hechos capítulo 13 versículo 1. Me dice amén cuando lo tenga. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Ministrando estos al Señor y ayunando. Ve a un pueblo en Hechos que se encargaba de ayunar y se encargaba de orar. Se encargaba de pasar tiempo en su presencia. No veo un pueblo trasladándolo a la vida actual. No veo a unos discípulos diciendo, pues vamos a ver redes sociales, pues vamos a perder el tiempo en esto o en lo otro. Veo hombres, siervos, ministrando, ayunando para obtener al Espíritu Santo. Versículo 13. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Como en Ezequiel 9, veo otra vez un tiempo de rompimiento. ¿Tú crees que para estos hombres no significó un esfuerzo el estar orando, el estar ministrando, ayunando? ¿Quién de nosotros puede decir, hoy me toca ayunar, qué rico que no voy a comer 6, 7, 8, 10 horas? Siempre es una batalla, siempre es un rompimiento, siempre es doblegar la carne. Aquello que no te gusta hacer es un tiempo de rompimiento. Y veo que estos hombres, decía, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Presta mucha atención a lo que viene de esta historia. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. ¿Quiénes? Bernabé y Pablo. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, a Pablo, deseaba oír, ¿qué dice? La palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, lee bien este versículo. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado, ¿en qué dice? De la doctrina del Señor. Esta historia me enseña algo, que Pablo no era solamente un hombre que tenía el Espíritu Santo. Dice que estaba lleno
del Espíritu Santo. Ese varón llamado Pablo llegó a una ciudad y dice que había un mago llamado Elimas que se resistía, que hacía que la fe de las personas se fuera. Y quiero preguntarte en esta noche algo. ¿Cuántas veces tú crees que no te has enfrentado con algún Elimas? Me impresiona Pablo, lleno del Espíritu Santo, va a esa ciudad y ve a un hombre que estaba lleno de, ¿qué dice? De todo engaño y de toda mentira. Entonces, ¿qué me platica esta historia? Que en nuestra vida diaria va a haber personas llenas del Espíritu Santo que se van a encontrar con personas llenas de todo engaño. Va a haber personas llenas del Espíritu Santo que se van a encontrar con personas llenas de maldad. Pablo llegó a esa ciudad lleno del Espíritu y se encontró con Elimas lleno de todo engaño. Quiero preguntarte algo. ¿Con cuántos Elimas te has enfrentado tú a lo largo de tu vida? ¿O será que estás enfrentando algún Elimas en este momento? Y la pregunta más complicada todavía, ¿será que tú estás lleno del Espíritu Santo como Pablo? ¿Será que estás lleno de su presencia? ¿O será que estamos llenos de afán de la vida? ¿O será que estamos llenos de redes sociales? ¿O será que estemos llenos de series de Netflix? No sé, pon cualquier distractor. Hechos me recalca la importancia de estar todo el tiempo llenos del Espíritu Santo. Yo puedo ver cómo Pablo y Bernabé tuvieron un rompimiento antes. Ayunaban, oraban, clamaban, ministraban al Señor. Y en su tiempo se encontraron con alguien lleno de engaño. Pero ¿sabes que la iglesia quiere primero encontrarse al lleno de engaño para llenarse del Espíritu? Un ejemplo, vas tú por la calle y te llenas a alguien lleno de mentiras. Te pasa algo y dices, ahora sí voy a buscar a Dios. Ahora sí voy a buscar su presencia. Llega tal vez la enfermedad y dices, ahora sí me voy a meter con Dios. Pero Hechos me recalca que todo el tiempo tú y yo estemos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? No esté tan serio, hermano. Y como recalcaba en lo inicio, ¿tú crees que una llenura del Espíritu Santo va a llegar con poca lectura de su palabra? ¿O va a llegar con 2-3 minutos de doblar tus rodillas? Yo puedo imaginar, y déjame poner un ejemplo. Tú quieres leer la palabra de Dios, Dios pone el querer, pone el sentir en tu corazón. Y tú abres la Biblia, llegas al Salmo 3 y empiezas a leer. Muchos son los que dicen de mí, en Él no hay salvación. Pero como tenemos la costumbre de leer un versículo, 2 versículos, pues ya leí, ¿no? Y la cierras. Sales a tu vida normal, sales a la calle y llega la prueba y no sabes qué hacer. ¿Por qué? Porque no leíste lo que seguía después de Salmo 3:2, que dice, pero tú vas a guardar, vas a levantar mi rostro, tú guardas mi vida, pones alrededor de mí, tú levantas mi cabeza. ¿Qué significa esto? En cuanto más tú busques a Dios, Él va a poner más llenura en ti. En cuanto tú ores más a Dios, tú vas a estar lleno de plenitud. Y pongo esta imagen porque así yo me imagino que Pablo se encontró a Elimas, un varón lleno del Espíritu Santo con un varón lleno de maldad. Y quiero platicarte algo. Siempre es malo hablar de uno mismo, pero ¿de quién más puedo hablar sino de mi propia vida? Y como decía Pablo, dice, yo que soy el más pequeño de todos los santos, les voy a compartir esto. Les voy a platicar un testimonio a mí de esto que me hizo recapacitar mucho, y por eso les estoy dando este tema. Que no salga de casa de gracia, hermano, por favor. Les voy a platicar algo que pasó hace un par de semanas. Yo me encontraba trabajando, muchos saben que estamos trabajando de Uber. Yo me encontraba trabajando y cierto día, para ser exactos, un día sábado, el Señor pone un sentir muy grande en mi corazón y me dijo, necesito que me ayunes forzosamente. Y yo sé que como a mí, a ti te ha hablado Dios, y sabes cuando Dios te está hablando. Es algo que todo el día te está dando vueltas la cabeza. Es algo que lo estás piensa y piensa. Y yo dije, tengo que ayunar a Dios, muy bien. Pero ¿qué crees? Así como a veces lo hacemos, fui negligente y no lo hice. ¿Por qué? Porque había otras prioridades. Llegó el día lunes y volví a sentir lo mismo.
quiero que me ayunes. Y yo me preguntaba, ¿por qué será? O sea, hemos tenido tiempos de ayuno congregacional, pero ¿por qué este sentir? Dios me dijo, yo necesito que estés lleno. Pasó el día martes y me dijo, es el último día en el cual te lo voy a decir, necesito que me ayunes. Y yo dije, ok, Dios, vamos a hacer caso. Me levanté, no probé bocado, como es un ayuno, tú lo sabes cómo es. Y llegó las 2 de la tarde, dije, pues ya voy a cerrar mi ayuno, voy a ir a trabajar un rato. Me cambié, me bañé para salir a trabajar de Uber. Imagínate, salí a trabajar, una persona joven, yo, soltero, gallazo, galanazo, nada es cierto, eso para que se ría. Salí a trabajar y en cierto momento me tocó subir a 2 mujeres. Subí a estas mujeres al auto, como todo el protocolo, buenas tardes, ¿cómo está? Listo, continuamos su viaje. Esta historia se los platiqué a los chicos, pero no platiqué todo esto que les voy a compartir. Empezó el viaje y algo dentro de mí decía, vas a ocupar el ayuno que te hice hacer. Estando manejando a estas personas, no voy a ser muy explícito, por supuesto, estoy en el altar, empezaron a dar provocaciones, insinuaciones muy explícitas, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo que pasó por mi mente en el primer segundo que empezaron? Dije, es momento de. Y yo dije en mi mente, Dios está de testigo que dije lo siguiente. No, lo voy a parafrasear. Dije, ni lo intentes, enemigo, porque estoy lleno del Espíritu Santo. Fueron las primeras palabras. Y durante todo el trayecto, no voy a ser explícito, estaba esa provocación, pero yo todo el tiempo me la pasé orando en mi mente. Yo todo el tiempo que conducía estaba diciendo, Espíritu Santo, véalo con ojos espirituales. Más allá de lo que decían, yo sentía en mi espíritu que había una batalla. Yo lograba sentir que no eran las palabras, era una influencia atrás de esas mujeres. Y yo estaba orando y diciendo, Espíritu Santo, tú das la victoria. Quita todo espíritu de engaño, todo espíritu de maldad. Y así como Pablo supo discernir en quién estaba un espíritu de engaño. ¿Qué quiero decirte, hermano? Día con día vas a enfrentarte con un Elimas lleno de mentira, lleno de maldad, lleno de idolatría, lleno de pecado, lleno de transgresión. Ponen la connotación que tú quieras. Y Dios quiere que estés lleno del Espíritu Santo. ¿Y sabes a qué me recordó esta historia? O lo que me pasó, mejor dicho, a Efesios 6:12. Está acá atrás. Tú conoces este versículo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermano, dentro de ti tiene que estar el Espíritu Santo, porque la guerra no es física solamente, hermano. En verdad, día con día vas a enfrentar situaciones llenas de engaño. ¿Y te acuerdas qué decía la Biblia acerca de tal Elimas? Quería desviar la fe del procónsul. ¿Sabes que el enemigo busca desviar tu fe? ¿Sabes que el enemigo busca a diestra y siniestra separarte de lo que tú crees que es Cristo Jesús? ¿Sabes que el enemigo dice, esto anda como león rugiente, buscando a quien devorar, buscando a quien hacer caer? Y ahora en adelante, cada vez que veo la historia de David y Goliat representada acá atrás, no solamente la veo ya como una historia donde un joven muchacho llamado David venció a un gigante llamado Goliat. Puedo ver ahora que eso fue algo más. Eso fue una batalla de llenuras espirituales. Puedo entender ahora que había un David lleno del Espíritu de Dios peleando contra un Goliat lleno de espíritu de mentira, lleno de espíritu de maldad del pueblo filisteo, de los enemigos de Dios, atacándose mutuamente. Puedo ver ahora, mi querido hermano, que las batallas que tú y yo libramos son espirituales. Yo puedo imaginar que mientras David iba en pos de Goliat, había palabras, se estaban peleando con palabras. Le decía a Goliat, vienen a atacarme con un jovencito, con un palo, ¿qué seré yo, perro? Y David, ¿qué le decía? En el nombre del Señor te voy a hacer caer. Sabemos ese intercambio.
pero puedo ver que espiritualmente había una guerra que estaban entre ellos. ¿Qué quiero decirte con esto, mi querido hermano? Segunda de Corintios 10:4. Dime amén cuando lo tengas. Segunda de Corintios 10:4. Puedo ver ahora que la matanza de David contra Goliat fue solamente la evidencia pública de una guerra espiritual que ya se había ganado. Déjenme, lo vuelvo a decir. Las victorias físicas que tú tienes son el significado de una guerra espiritual que ya venciste en Cristo Jesús. Cuando tú vences algo físico, espiritualmente tú ya tuviste que haberlo vencido. Pero ¿qué pasa cuando no estamos llenos? Pues muy probablemente esa batalla no la ganemos o no prevalezcamos. Segunda de Corintios 10:4 dice: porque las armas de nuestra milicia, ¿qué dice? No son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta, ¿qué dice? Contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento, ¿qué dice? A la obediencia de Cristo. La mejor arma que tú tienes es tener llenura del Espíritu Santo. ¿Quieres prevalecer en tu vida espiritual? Ten al Espíritu Santo. ¿Quieres poder derribar argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios? Ten al Espíritu Santo. ¿Quieres que no llegue un Elimas a desviarte de la fe? Necesitas tener al Espíritu Santo. ¿Eres atacado espiritualmente? Busca al Espíritu Santo. No hacen falta las terapias, no hace falta el psicólogo, no hace falta muchas cosas si entendiéramos que nuestra mejor arma espiritual se llama llenura del Espíritu Santo. Ahora, te pregunto, ¿cómo vas a enfrentarte el día de mañana a tu Elimas? ¿Lleno del Espíritu Santo? ¿Con una tab en la frente? ¿Por qué? Porque los enemigos no solamente son espirituales. ¿Sabes quién también es tu enemigo para desviar tu fe? La ciencia, el conocimiento. Acompáñame a 1 de Timoteo 6, 20, 21. ¿Sabes por qué dice la palabra que el pueblo prevalece por falta de conocimiento? Porque muchas veces tú y yo no conocemos cuáles son los métodos que el enemigo puede usar para desviar tu fe. Porque no sabemos cómo opera el enemigo. Porque no sabemos cuáles son sus estrategias. Y dice la Biblia, no menosprecies las estrategias del adversario. Conócelas para saber cómo llenarte. Dice 1 de Timoteo 6, 20, 21. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada, ¿qué dice? De la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. ¿Sabes que muchas veces la ciencia va a ser un método que el enemigo puede ocupar para desviar tu fe? Dice la Biblia que la ciencia aumentará, el saber va a aumentar en los últimos tiempos. Y lo malo de esto es que las personas, la iglesia, tendrá comezón de oír, pero no van a oír palabra de Dios. Van a oír lo que dice la ciencia. Yo puedo ver ahora predicadores que para predicar ocupan inteligencia artificial. Y yo lo he intentado, lo he hecho como prueba. Métete al ChatGPT, ponle, hazme una prédica de la gracia. ¡Pam! Te la pone. Pero te pregunto, podrá darte los mejores versículos, podrá darte la mejor estructura. ¿Tú crees que va a sustituir el rema o la revelación que Dios le puede dar a un hombre? Claro que no. Sin en cambio veo cada vez a más personas, más creyentes, más cristianos, dejándose llevar por la ciencia y apartándose de la fe. La ciencia es una herramienta, claro que sí, pero si no estamos llenos del Espíritu, puede apartarnos de nuestra fe. Y rápidamente vamos por el otro punto, lo voy a reducir mucho. ¿Para qué queremos el sello de plenitud en nuestra frente? No se nos pierda de vista lo que dijimos al principio. Dios busca sellar en tu frente la tab, la plenitud de Dios. Y es para alcanzar cada vez más la plenitud de Cristo.
mencionaba al inicio, Pablo era lleno del Espíritu Santo, pero no quitaba sus ojos de Cristo Jesús. ¿Y qué dice Efesios 4:13? Me dice amén cuando lo tenga. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué dice? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué me está diciendo este versículo? Que tú y yo debemos de ser plenos, llenos a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y qué es lo que hace eso en mi vida? Si tú y yo no vemos con nuestros ojos a Cristo Jesús, espiritualmente hablando, tú y yo nos vamos a dejar guiar por doctrinas falsas. Tú y yo no vamos a estar bien cimentados en la fe. Yo he visto personas que llega otra religión a hablarles y llegan a decir: ¿tiene sentido lo que dicen? Yo diría, tiene sentido que no estás teniendo el conocimiento de Dios. Porque si alguien te hace dudar de tu fe, ¿sabes qué significa? Que no estamos llenos del Espíritu, que no estamos viendo a Cristo Jesús. Hombres diciendo: pues ¿será que Dios sí existe? Siervos diciendo: pues ¿será que Dios sí vino a esta tierra? En mi prédica pasada hablaba de las escrituras fuera de la Biblia que hablan de Jesús, que fue de Flavio Josefo. Muchos, y eso sí me lo han preguntado a mí: fuera de tu Biblia, demuéstrame que Cristo existe. Y si tú y yo no estuviéramos preparados, ¿qué diríamos? No, pues no existe, no sé. Pues es que Jesús no fue real. Ay, como que tienes razón. Siempre la artimaña del error va a querer apartarte de tu fe. Sin en cambio, si tú dices: no, Jesús sí vino. ¿Por qué? Porque hubo un hombre llamado Flavio Josefo que escribió de él, porque hubo naciones de Babilonia que escribieron de él, porque hay estos escritos que hablan de él. Y el mayor libro de todos, la Biblia, habla de Jesucristo. Pero ¿cómo lo obtienes? Adquiriendo conocimiento de él. Y voy a terminar ya con este versículo. Tenemos que alcanzar la estatura de la plenitud. Efesios 3, versículos 7 y 19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis, ¿qué dice? Para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Tú y yo debemos de mirar a Cristo, así como lo hizo Pablo. ¿Quieres estar bien en esta vida, en esta tierra, en tu ministerio, en la vocación? Sigue a Cristo. Si tú lees la Biblia, te puedes dar cuenta que sin Cristo no hay buenas obras. Sin Cristo en tu vida no hay misericordia. Sin Cristo en tu vida no hay perdón. Sin Cristo en tu vida no hay nada más que, ¿qué decíamos al principio? Más que una adoración falsa, más que una fe fingida. ¿Qué debemos de hacer? Como Pablo, ver fijamente a Jesucristo. Y póngase sobre sus pies. Quiero terminar con este versículo. Hebreos 12, versículo 1. Me marca la importancia de tener los ojos fijos en Cristo Jesús. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Una vez más, conocer a Cristo no es el inicio de tu carrera, no es el fin de tu carrera, perdón, no es lo único de nuestra carrera como cristiano. Es el inicio de algo grande en Cristo Jesús. Y dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se asentó a la diestra del trono de Dios.
Y déjame terminar con un ejemplo de la importancia de tener los ojos fijos en Cristo Jesús. Vamos a poner un ejemplo hipotético para no señalar o no que piensen que es por alguien. Pero en una iglesia había un hombre que veía errores de todo. Veía errores en sus pastores, veía errores en sus hermanos, veía errores en cómo predicaban, veía errores en los servidores, en los de la alabanza. Veía el famoso puntito en la hoja blanca. Y cierto día lo llamó un hombre y le dijo: ven para acá un momento. Y le dijo: toma esta taza, simbolicemos que soy yo. Y esa taza estaba completamente llena. Una gota más y se derramaba. Y le dijo: date una vuelta a la iglesia con esa taza. Y ese hombre fue con la taza, así despacito, porque si la dejaba de ver podía ser que una gota se cayera. Y dio la vuelta a la iglesia con esa taza en la mano. Llegando se la puso y le dijo: lo he hecho. Y le dijo: quiero preguntarte algo. Mientras dabas la vuelta, ¿te diste cuenta de que ese hermano no estaba orando? No, la verdad no me di cuenta. ¿Por qué? Es que estaba fijo en que no se me cayera el agua de esa taza. Le dijo: ¿y viste los errores del hermano que estaba al lado? Le dijo: no. Y le volvió a preguntar: ¿por qué? Es que si yo dejaba de ver la taza por ver algo más, se me iba a regar esa gota. Y le dijo: exacto. Si tú tan solo fijaras tus ojos en Cristo Jesús, dejarías de ver los errores del que tienes al lado. Si tú dejaras de ver a Cristo Jesús, vas a ver muchas cosas. Pero si tú y yo mantenemos la vista fija en Cristo Jesús, te puedo asegurar que tú no vas a ver errores. Te puedo asegurar que tú vas a venir a buscar la presencia de Dios. Y quiero que sirva un pequeño momento para que autoanalices tu vida. Este tiempo es personal. Este tiempo no es como un doctor que vas a decirle al hermano: oye, ¿cómo has estado? Tú solo sé tu propio juez. Tú solo ve la paja que está en tu ojo. Tú solo ve tus errores. ¿Será que has estado vacío del Espíritu Santo? ¿Será que te has preocupado por muchas cosas y no por buscar su presencia? ¿Será que te levantas por la mañana y lo primero que haces es ver tus mensajes? ¿Será que dices: quisiera leer pero no tengo tiempo, tengo que trabajar? Quisiera orarte pero tengo que ir a dejar a los niños a la escuela. No lo sé. ¿Cuántas veces te has enfrentado a personas, a elimas llenos de espíritus, de maldad, de pecado? No sé, puedes poner de borrachera, de lascivicia, y tú vacío del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces hemos todos perdido batallas por no estar llenos del Espíritu Santo? ¿O cuántas veces no hemos puesto nuestra mirada en Cristo Jesús? ¿Cuántas veces hemos venido y dices: esta alabanza no estuvo buena, como que ese hermano no oró antes de predicar, como que la presencia de Dios no descendió? ¿Sabes por qué? Nuestra mirada no está puesta en Cristo Jesús. Pero si tú y yo viniéramos y dijéramos: voy a poner mi vista en ti, Jesús, yo te puedo asegurar que todos los servicios tú saldrías con una palabra en tu corazón. Yo te puedo asegurar que el día de mañana que vayas a la calle y salga un Elimas lleno de todo engaño, no va a apartarte de tu fe. Cuando llegue un Elimas a tus hijos llamado lascivicia, borrachera, fornicación, no lo sé, no va a vencer a tu hijo, no va a vencer a tu hija, no te va a vencer a ti. El día siguiente, hombre casado, que llegues y se aparezca una mujer, no te va a hacer caer. Puedes ponerle la connotación que quieras, pero vas a estar lleno del Espíritu Santo. No va a haber espíritu que venga a derrotarte, porque tendrás al Espíritu Santo contigo. Estarás lleno. Tendrás una tab en tu frente. Tendrás una marca de plenitud. Pero se necesita algo. Un tiempo de rompimiento. Un tiempo de decir: estoy cansado de lo mismo. Que te cuesta orar, claro que te va a costar pararte a orar. Que te da sueño después de leer 1, 2, 3 capítulos de la Biblia, posiblemente también suceda.
pero vas a estar teniendo rompimiento. Vas a estar diciendo: yo quiero llenarme de tu Espíritu. ¿Por qué no cierras un momento tus ojos? En lo que mis hermanos y yo, mis hermanos, te compartimos este canto. Este canto dice: lléname, Dios. Dice: tú vas a proveer el fuego, el sacrificio yo lo voy a hacer, porque sin Cristo Jesús, sin el Espíritu Santo, tú y yo no podríamos hacer nada. Tú solamente tienes que poner tu sacrificio y Él va a poner el fuego. Tú solamente tienes que estar dispuesto a buscarle y Él te va a encontrar. Tú solamente tienes que estar dispuesto a clamar y Él te va a responder. Tú solamente tienes que estar dispuesto a buscarle y lo vas a hallar. ¿Qué es lo que quiere decirnos el Dios en esta noche? Tiempo de rompimiento y de plenitud. Tiempo de rompimiento a lo que te impidía recibir a su Espíritu Santo. Tiempo de romper tu limitación, todo aquello que te impidía recibir al Espíritu, para que llegue un tiempo de plenitud en su presencia. Serás lleno de su presencia. No serás vacío, tendrás aceite en tu vasija, tendrás vino en tu odre. Espíritu Santo, ven y llena cada corazón de tu presencia. Ven y ve cada corazón dispuesto a buscarte y hallarte. Provees el Espíritu y yo abriré mi interior. Lléname, Dios, lléname, Dios, lléname, Dios, lléname, lléname, Dios, alzas tu mano derecha un momento y déjame hacer una oración por ti. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo quiere obrar en tu vida. Espíritu Santo, he aquí manos levantadas en señal de obediencia. He aquí manos levantadas, manos santas, levantadas sin ira y sin contienda, Padre. Manos dispuestas a recibir de tu Espíritu. Te pido en esta hora, Padre, que llenes de tu presencia a cada corazón. Te pido que en esta hora llenes de tu Espíritu cada vida, cada familia, cada cuerpo, Padre Santo. Que rompas toda cadena de iniquidad, que rompas toda cadena de pecado, Señor. Que donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Que donde había escasez espiritual, habrá llenura espiritual. Que de cada uno de este lugar saldrán ríos de agua viva, Padre. Que serán tan llenos de tu presencia, que aún ellos compartirán de tu presencia a su familia. Que aún ellos compartirán de tu presencia a sus vecinos, a sus amigos, Padre. Que serán hombres confiables en poner tu Espíritu. Que serán hombres, mujeres confiables
en que tú poses sobre él, que tu espíritu llegue, que tu espíritu permanezca, Padre, porque dice la Escritura que en aquellos tiempos caería la presencia de Dios sobre toda carne, sobre todo hombre, sobre cada joven, sobre cada varón, toda mujer. Y si tú crees esa palabra, no escrita por hombres, escrita por el mismo Dios, dile: Espíritu Santo, te abro la puerta de mi corazón, te abro la puerta de mi vida, que nunca falte la presencia de Dios en mi casa ni en mi familia, Padre. Que nunca haya escasez espiritual, que esté lleno de tu presencia, que esté con plenitud, Padre mío. Que donde tú vayas serás luz en medio de la oscuridad. Cuando tú le crees al Espíritu, tú eres luz en medio de las tinieblas. Si tú entendieras qué tan importante eres, el Espíritu Santo se reservó para este tiempo. Yo puedo imaginar que hubo muchos David, muchos Elías que darían lo que fuera por recibir al Espíritu Santo. Ellos lo tenían por poco tiempo y tú y yo lo podemos tener día y noche. Día y noche mora el Espíritu Santo en ti. Y eso es para decir: gracias, Espíritu. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias por esta llenura, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por el poder. Porque es a través de ese poder, como dice Romanos 13:15, que tú pones en nosotros alegría y paz. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Dele una ofrenda de... Gracias por quedarte hasta el final. Esperamos que este tiempo haya sido de gran bendición para tu vida. Te esperamos en nuestro siguiente servicio. Síguenos en nuestras redes sociales para estar al día. Bendiciones.